hay algo muy interesante en la primera ocasión en la que José Smith va a buscar las planchas. Y eso es de lo que te quiero hablar ahorita. En La Perla de Gran Precio, en el relato que nos da José Smith, realmente es muy reducido lo que pasa. Hay cosas muy interesantes que yo quiero contarte a ti. Esto que vamos a leer ahorita está sacado de Oliver Cowdery, fue quien lo escribió. Oliver Cowdery está contando lo que José Smith le contó a él de cómo fue esa experiencia. Y solo para que sepas de dónde lo estamos sacando. Bueno, primero que nada, es de un libro llamado José y Moroni. Aquí es donde yo lo leí por primera vez. Es un libro de Christopher Coleman, un amigo mío, y que ahorita les voy a contar un poquito más de él. Pero este libro está citando a un periódico de la iglesia llamado Messenger and Advocate en 1835. Si no me equivoco es julio, creo que aquí lo noté. Ajá, en julio de 1835. Y esta es una carta de Oliver Cowdery. En ese tiempo en la iglesia, hagan de cuenta que es como la Liaona, el periódico, se publicaban muchas veces cartas que habían escrito los líderes de la iglesia. Haz de cuenta que, no sé, el discurso que dio el Elder Holland en BYU o en un seminario de presidentes de misión se publica en la Liaona. Algo así, pero con las cartas que escribían, ¿vale? Y entonces esta carta es una carta que escribe Oliver Cowdery que al final se publica en el Messenger and Advocate, el periódico de la iglesia. Vamos a ir leyendo, ¿vale? Entonces, cuando José Smith ya va con su padre, regresa y se va hacia el Cerro Cumora, es donde vamos a empezar a leer, cuando va por las planchas. José salió de la granja de nuevo. Esta vez se dirigió directamente hacia el Cerro Cumora. Oliverio Cowdery escribió más tarde la historia tal como José se la contó a él. José dijo que mientras caminaba comenzó a pensar en las planchas, pero especialmente en el oro. Cuando se acercaba cada vez más al cerro, parecía como si dos poderes invisibles contendieran entre sí para ver cuál podría influirle en la mente. Cuando llegó a su destino, esta contienda terminó, pero no en victoria, pues José había perdido la batalla. Cuando encontró la caja semienterrada, tenía una firme determinación de obtener el oro y engrandecerse a sí mismo. Él había decidido vender las planchas. José, como ya sabemos, pues encuentra la palanca, al final mueve la roca y puede ver las planchas. Cuando él abre la caja, o sea, pone en contexto esto, él venía caminando pensando en el oro y de repente cuando llega y ve la caja, él ya dijo, las voy a vender. Y entonces cuando mueve la caja, esto es lo que pasa. José miró por un momento y entonces se agachó para recoger el libro de oro. Cuando sus manos lo tocaron, recibió un fuerte golpe a manera de una descarga eléctrica. Sorprendido y debilitado, lo intentó de nuevo. Una vez más recibió la descarga y se debilitó aún más que antes. Pensó que esto debió haber sido un diseño utilizado por el ángel para proteger las planchas. Pero entonces José era fuerte y capaz, y en ese momento estaba completamente decidido. Pensó que necesitaba usar todas sus fuerzas físicas para poder recoger las planchas, y extendió sus manos hacia ellas con todas sus fuerzas con el objetivo de obtenerlas. Esta vez, la descarga fue tan severa que fue arrojado hacia atrás y cayó de espaldas sobre el suelo. Se quedó ahí, aturdido, pero más perplejo que lastimado. ¿Por qué no puedo obtener ese libro?, se preguntó en voz alta, aunque no vio a nadie que pudiera contestarle. Porque no has guardado los mandamientos del Señor. Moroni estaba ahí, mirando abajo hacia él. Aún estaba hablando acerca de la obediencia. Un recuerdo claro de las advertencias del ángel vino rápidamente a la conciencia de José y se dio cuenta que había cometido un terrible error. Si recordamos la noche anterior, Moroni le había dicho, hey, el diablo te va a tentar para venderlas. No puedes pensar en eso. Tienes que pensar tú en la gloria de Dios, no en ti mismo, no en la riqueza que puedes tener porque tu familia no tiene mucho dinero, todo eso. Entonces José Smith en ese momento que intenta sacar las planchas para vender, o porque ya había pensado, las voy a vender, las trata de agarrar, no puede, otra vez no puede, y la tercera vez ya se va de espaldas. Y entonces Moroni le dice, no las puedes agarrar porque no has obedecido los mandamientos. Y entonces José se acuerda, sí es cierto,
Ayer el ángel me dijo que no debía agarrarlas para este propósito. ¿Qué es lo que pasa? En ese instante, José Smith buscó al Señor a través de la oración, y mientras oraba, la oscuridad empezó a disiparse de su mente, y su alma volvió a iluminarse de la misma manera que la noche anterior, y él fue lleno del Espíritu Santo. Y de nuevo, el Señor manifestó su condescendencia y misericordia. Los cielos fueron abiertos, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y descansó sobre él. Mira, mandó el ángel. José tuvo una visión de sí mismo, en la que se vio caminando hacia el cerro unos minutos antes. Vio cómo el príncipe de las tinieblas, rodeado de su ejército de seguidores innumerables, le acompañaban mientras caminaba por la vereda y subía el cerro. El diablo había hablado a su conciencia, y lo que le había parecido a José como solamente los extravíos de su mente cuando comenzó a enfocarse en el oro y en el dinero que podría conseguir, había sido en verdad la influencia del adversario. Después de ver esta visión, José entendió cómo el brillo prometido del oro había llegado a brillar más que el recuerdo de la gloria del ángel. Moroni le explicó: todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas, para que conozcas desde ahora en adelante los dos poderes y nunca seas influenciado o superado por aquel ser maligno. Para mí esta es una historia fascinante porque vemos de las instrucciones que José Smith tuvo que tener. Tenía 17 años, era una familia pobre. Y entonces el chavo, a sus 17 años, cuando está yendo, piensa, voy a agarrar el oro. Y cuando no lo logra, y cuando Moroni le dice, hey, tienes que obedecer, no puedes agarrarlas hasta que de verdad quieras obedecer, no más bien vender las planchas, José Smith se arrodilla, se arrepiente, siente otra vez paz y el perdón de Dios. Pero me encanta esto de la visión. Moroni le muestra a José Smith una visión de sí mismo. Imagínate que tú, vamos a ponerlo en términos nuestros, piensa en un error que alguna vez cometiste. Imagínate que después de cometerlo se te apareciera Moroni. Y Moroni, acuérdate que era un general, era militar, era severo. Y entonces se te aparece este ángel y te dice, no vas a tener tal bendición porque pues no has obedecido los mandamientos. Pero entonces te muestra una visión de ti cuando tomaste la decisión de desobedecer y te enseña cómo aquí tal vez estaba mucho más intensa la situación porque era un momento muy importante para la obra de Dios, pero le muestra cómo ahí le estaba susurrando el adversario a José Smith. Y después de eso Moroni le dice, te estoy mostrando estos dos poderes, lo bueno y lo malo, para que tú sepas diferenciarlos y para que sepas escoger. Es una experiencia que a mí me parece fascinante. Creo que cada uno de nosotros, si miramos hacia atrás, buscando entender las influencias que nos llevaron, y esto es lo que nos deja la experiencia, podemos hasta cierto punto hacer lo mismo que hizo José. Podemos voltear un poco hacia el pasado y decir, a ver, Braulio, ¿qué influencia estaba siendo la que te traía estos pensamientos? ¿Eran pensamientos virtuosos que venían de Dios? ¿Sentías paz en tu corazón? ¿O había duda, inquietud? Todos estos sentimientos tal vez más como por el rango negativo. ¿Qué influencia estaba? Y podemos analizar en perspectiva, así como José Smith a sus 17 años tuvo que plantearse y decir, oye, esta decisión la había tomado por la influencia del adversario, pero no puedo tomar así decisiones. Así nosotros también podemos voltear atrás hacia nuestra vida y decir, a ver, esta decisión estuvo por buena influencia, esta no, y así pulirnos, porque José Smith así fue como empezó a entender por qué influencia debía dejarse guiar. Así fue como José Smith lo supo, y así es como nosotros podemos llegar también a saber cómo dejarnos guiar plenamente por la influencia de Dios.